presentada a nivel de la luz estomacal. ¿Con qué función? Digerirla y a partir de ahí prepararla para que sea absorbida a nivel del intestino. Eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Recordemos entonces que la función o la estructura del estómago a nivel de la mucosa va a corresponder primeramente de pliegues. Similar con el intestino delgado, corresponde de pliegues, no semicirculares, no se equivoquen. Estos pliegues no tienen nada que ver con la histología, únicamente recordemos, es una bolsa de tejido, la cual puede estar colapsada en su ser y ver esos pliegues. Esta laminilla, lo que me gusta es que se presenta un pliegue tal cual, por el mismo doblamiento que recibe la pared estomacal para que quepa a nivel del abdomen, ¿sí? Solamente eso, por si se les pusiera. Sin embargo, lo que nos interesa es como cualquier otro tejido, o bueno, órgano tubular. ¿Me dice cuando se enfoque? Ya. Ahí está. ¿Qué hay en la mucosa estomacal? ¿Qué tejidos? Así, al igual que cualquier otro. Es un epitelio Cilíndrico simple. Exacto. Con células caliciformes y microvellosidades. Múltiple celularidad, exacto. Es un epitelio cilíndrico simple con múltiples células, ¿va? Las cuales vamos a definir, aquí no podemos verla tal cual, pero es para que lo tengan en mente. Definamos múltiples glándulas. Recordemos que las distintas glándulas que hay en el estómago van acorde a su distribución. Vaya, en la zona del estómago tenemos las cardiales, tenemos las fúngicas y finalmente las pilóricas. ¿De qué va a depender su función y qué tipo de celularidad haya a nivel de las glándulas? Las cardiales, les recuerdo, se encuentran evidentemente en el cardias y como está en la abertura directamente adosada al epitelio, al esfínter esofágico inferior, o sea, está en la misma abertura, lo que pasa entonces es que estas glándulas van a tener alta cantidad de células mucosas. ¿Por qué finalidad? Permitir embarrar el bolo alimenticio con múltiple mucosa para que puedan pasar sin ningún problema a la bolsa o a la luz estomacal, ¿sí? Las fúngicas en este caso van a corresponder de mayor cantidad de células, un estado independiente de múltiples, vaya. Podemos encontrar mucosas, podemos encontrar proteicas, etcétera, encargadas de la digestión. Y finalmente las pilóricas vamos a encontrar mayor cantidad de celularidad de la digestión, ¿sí? No vamos a encontrar gran cantidad de las mucosas porque ya nos interesa. El bolo alimenticio ya pasó desde el esfínter hacia el esfínter pilórico. Lo que nos interesa ahora es que esté altamente procesada para ahora sí poder ingresar al intestino y ser absorbida. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Ese es el recorrido. Aquí en el laboratorio vamos a encontrar más que nada las fúngicas. ¿Por qué? Vamos a encontrar gran cantidad de células parietales, como lo vamos observando aquí, más eosinófilas, binucleadas, etc. Hacemos acercamiento. ¿Cómo deben iniciar su descripción del estómago? Inician desde la fosita, ¿sí? La abertura de la glándula estomacal. Inician desde esta porción y como les dije, corresponde un cuello, corresponde un istmo, corresponde una base. Nos ubicamos entonces. Bien. Estamos entonces en la superficie del epitelio, todavía en la mucosa. Bien. Ya esas son distintas glándulas, distintos niveles que podemos encontrar. Y bien, nos ubicamos, estamos en la fosita. A partir de aquí recuerden, delimitamos la glándula en cuello, istmo y base, ¿sí? El istmo, si queremos iniciar, recordemos que está la mayor cantidad de células madre indiferenciadas que pueden tomar un camino para diferenciarse en unas células de la mucosa del cuello o formar de la superficie, como estamos observando aquí. ¿De qué va a depender? Las del cuello son cilíndricas bajas, las de la superficie son cilíndricas ya mucho más altas. ¿Sí? Aquí estamos viendo las del cuello, ven el citoplasma, es mucho más tenue. Hay gran cantidad de gránulos de mucinógenos, las cuales van a excretar a nivel de la luz estomacal para formar el moco. O bien, también, esto ya que la célula madre indiferenciada en el istmo cambió a formar una del cuello. Puede ascender y formar células mucosas de la superficie. Son iguales, solamente cambia su distribución. Y como les digo, son mucho más cilíndricas y con mucha mayor cantidad de mucinógeno. ¿Y cómo las diferencian? Ya les dije, el citoplasma es mucho más tenue. Si viéramos una laminilla tal cual, es como la pueden diferenciar. Luego, les recuerdo que el istmo está en un estado de la mitad hacia la superficie, como un estado como a un tercio de la altura de la glándula. Ahí encontramos el istmo. Ya dijimos, células madre diferenciadas, células mucosas tanto del cuello o de la superficie.
Aquí podemos encontrar células parietales. Las células parietales son eosinófilas tal cual, porque su función es secretar el ácido clorhídrico. Recordemos que esta sustancia es altamente ácida, la cual tiene que estar formando pues, el ácido, y por eso toma esta tinción eosinófila, ¿sí? Puede estar binucleada y tiene que estar desde el istmo hacia la base, ¿sí? No hacia la superficie, hacia la base. A partir de ahí, iniciamos la descripción. Tiene ya no es cilíndrica como la que vimos en las células de la mucosa. Descendemos entonces, bajamos y ven el cambio. Ya no vemos células con una tinción o un citoplasma tenue, ¿sí? Ya no vemos nada. Estamos viendo células que tienen una morfología como poliforme o bien poligonal, esa es la palabra que quiero llegar, y con citoplasma eosinófilo. Como les digo, aquí se está formando el ácido clorhídrico y el factor intrínseco a proteínas muy importantes en el metabolismo y la absorción ya a nivel del intestino. Bien, pueden ser un solo núcleo, pueden ser binucleadas. Aquí solamente estamos viendo un solo núcleo, es prominente. El citoplasma tiene cierta tinción tenue, porque recordemos que tiene ciertas invaginaciones a nivel del citoplasma para formar el ácido clorhídrico. Pero que quiero que se queden con la descripción de la célula parietal. Citoplasma eosinófilo y núcleo alargado, grande, que puede ser binucleado. Por ejemplo, podría estarse perdiendo dos núcleos, pero por el corte identificamos solamente una. Y así, les digo, del istmo para abajo encontraremos células parietales. Y aquí estamos viendo más glándulas. Después, más es inferior, ¿qué otra célula encontramos? La célula principal. ¿La célula principal qué hace? Ajá, pepsinógeno, secreta enzimas, enzimógenos en este punto, antes de formar ahora sí la gran cantidad de enzimas encargadas de la digestión del bolo alimenticio. ¿Cómo van a estar estimuladas? Cuando las proteínas que nosotros comamos ingresen hacia estas glándulas. ¿Y cómo las diferenciamos? También son células cilíndricas que van a estar en una disposición ya mucho más hacia la base y que va a cambiar su citoplasma. Si decíamos entonces que las parietales son eosinófilas y las de la mucosa, independiente si son cuello o de la superficie, tienen un citoplasma tenue. Las principales, no sé si se acuerdan, tienen dos tipos de citoplasma. Tenemos las basales, la porción basal, que es más basófila, porque encontramos el núcleo, el retículo endoplasmático, el ribosomas. Tiene gran cantidad de basofilia aquí. Pero la porción más apical encontraremos que es eosinófilo, porque aquí se van a encontrar los imógenos, ¿sí? Por eso es la diferencia que podemos encontrar. Y les recuerdo, en la base tiene una morfología mucho más cilíndrica, como lo vamos a observar aquí, no se hace delimitar, pero vemos citoplasma basal, basófilo, y citoplasma apical, eosinófilo. Aquí vemos más parietales, vean que ya se está perdiendo la continuidad de que si en la superficie eran entre mucosas y parietales, aquí vemos parietales y principales. ¿Están viendo la diferencia entonces? ¿Sí? Y vamos a encontrar una que otra célula de la mucosa. Y así nos vamos yendo. Estamos haciendo el recorrido hacia la base total. ¿Sí? Estamos más hacia abajo. Vean todo el cambio. ¿Ya? ¿Siguen viendo células de la mucosa? No, ¿verdad? Vean. Solamente vemos células parietales. ¿Ok? Vemos más células parietales en la región fúndica o más, inclusive, en la pilórica, porque recordemos, está el antro. El antro es la estructura donde hay mayor cantidad de células parietales. Importante ya en fisiopatología más adelante. Bien, seguimos viendo células principales y aquí son las porciones ya de las glándulas. Finalmente, ¿qué célula nos falta? Enteroendógenas, exacto. Tenemos 17 tipos o más, dependiendo de la literatura. Sin embargo, ¿de qué va a variar? Son células mucho más pequeñas, circulares, o sea, no tiene una estructura morfológica muy apreciable. Únicamente, ¿en qué distribución van a estar? Recuerden, ubiquen la membrana basal, ¿sí? A la luz de la glándula. Las células enteroendócrinas van a estar en la porción más basal a nivel del epitelio, o sea, están directamente adosadas a la membrana basal. Vean cómo se encuentra aquí. Esta célula de acá es una célula enteroendócrina, ¿sí? Vean. Les digo, identifiquen la membrana basal y esta célula de aquí, veremos que es una célula enteroendócrina. Tenemos dos tipos, tenemos las abiertas, tenemos las cerradas. ¿De qué va a variar? Su nivel de metabolismo o nivel de secreción. Las abiertas son las que están más directamente adosadas a nivel de los vasos sanguíneos para secretar sus sustancias hormonales. Las cerradas son una tinción como más basófila porque están en un estado como de latencia, más apagadas. Pero depende del estímulo para que sean activadas. Y de igual manera, están en la porción más basal y, de preferencia, adosadas
a un vaso sanguíneo para poder transmitir sus secreciones. ¿Aquí alguna duda sobre el epitelio estomacal? Solamente tienen que identificar la zona en la que están indicando el estómago y los tipos celulares y en qué distribución se encuentran. Istmo, cuello más arriba, donde encontramos más células mucosas superficiales, istmo hacia la base. Bien, este es el epitelio. Ahora bien, hacemos un mayor expandimos el campo de visión. La mucosa es lo que más van a tardar en describir, pero ya he definido eso. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué otros componentes forman a la mucosa? Aparte del epitelio. La lámina propia La lámina propia, es correcto. y la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa, muy bien. Aquí es diferente el estómago. La lámina propia va a estar inmiscuida entre cada glándula. Vean. No es como en el intestino. La lámina propia va a estar inmersa entre cada glándula. Vean cómo está aquí. En esta porción, en esta porción. Todo esto es tejido conjuntivo laxo. Hacia más, hacia la base, para seguir formando ahora sí la continuidad con la muscular de la mucosa. Entonces, ¿qué tiene que definir? Definir entonces que es un tejido conjuntivo laxo, con fibroblastos, fibras colágenas tipo 1, si quieren, fibras, y definir el mal. ¿El mal qué es? Mal. Linfático asociado a mucosas. En este caso hablaremos de un GAL, GAL de gastrointestinal, y también podemos encontrar. ¿Sí se pueden imaginar lo que es el GAL? Son células linfáticas. Linfoides. Podemos encontrar neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, macrófagos, etc. Es tejido linfático difuso. Y como les digo, entre cada glándula. Y aquí estamos viendo fibroblastos. Ahora sí, más hacia inferior encontramos la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa es una capa de tejido muscular liso. ¿Sí? Este va a estar en contacto para formar la secreción de las glándulas mismas a nivel de la mucosa. ¿Me avisan cuando lleguemos a su mucosa? Es difícil distinguir. Vean. Seguimos todavía en la porción de la mucosa. Aquí sigue siendo ya las porciones más bajas de las células del epitelio del estómago. ¿Sí? Ahí ven cómo hay mayor cantidad de células parietales. Eso es lo que cambia. Ahora sí, lo que está más íntimamente en la porción más inferior va a corresponder a la muscular de la mucosa, que podemos encontrar distinta distribución del tejido muscular liso. Todo esto de acá corresponde al tejido muscular liso de la mucosa. De igual manera, ¿qué describe? La morfología celular, célula fusiforme, citoplasma sinófilo, podemos encontrar tejido también conjuntivo laxo, adosado a las fibras musculares, podemos encontrar también vasos sanguíneos correspondientes a la lámina propia. Todo esto desde aquí hacia arriba corresponde a la mucosa. Aquí acabamos a la mucosa del estómago. La submucosa es un tejido conjuntivo ¿de qué tipo? Denso irregular. Denso irregular, como cualquier otro tipo de submucosa a nivel gastrointestinal. Flavio, Vale. ¿en la muscular de la mucosa también tiene distinta disposición? Se menciona que puede tener una circular interna, una longitudinal externa o una precesión helicoidal. ¿Sí? Muy similar en el intestino, en el esófago. No es una apreciable como la muscular externa, pero su función de tener esta distribución es como de exprimir, vaya, las glándulas a nivel de la mucosa. Gracias. Bien. La submucosa entonces. Seguimos. Ahí está. Ya nos pasamos todo para arriba, era la mucosa. Esto de acá es la submucosa. No se logra apreciar el tejido denso que la literatura nos menciona. Sin embargo, es una gran cantidad de fibras colágenas irregulares. Y observamos vasos sanguíneos mucho más grandes a comparación de la lámina propia, porque les digo, de la submucosa van a partir las ramificaciones vasculares para irrigar a nivel de la lámina propia. Y no se les olvide, encontramos tejido nervioso, encontramos el plexo de Meissner. Y si yo les pregunto a ustedes de qué está compuesto un plexo nervioso, me tienen que responder, es un conjunto de somas ganglionares o somas neuronales que están haciendo sinapsis con fibras amielínicas, ¿sí? O sea, fibras nerviosas. Es un conjunto de sinapsis. Somas, o sea, cuerpos neuronales haciendo sinapsis con fibras nerviosas amielínicas. Y también aquí podemos encontrar el marcapasos a nivel del aparato gastrointestinal. Encontramos las células de Cajal, ¿sí? Que es un tipo de célula nerviosa especializada para hacer este marcapasos, o sea, para que pueda haber una contracción a nivel, independientemente si es el plexo de Meissner o el plexo de Auerbach, ¿sí? Para que no haya un completo control a nivel del encéfalo.
un completo control a nivel también del sistema nervioso autónomo. Y es lo que quiero que también me mencionen: tejido conjuntivo denso regular, vasos sanguíneos de mayor calibre y el plexo de Meissner. Luego, ¿qué sigue? Más inferior. Muscular externa. La muscular externa. Aquí tenemos la característica que podemos encontrar en las capas, ¿verdad? ¿De qué va a depender? La realidad es que en la mayoría de las estructuras de la muscular externa del estómago solamente podemos identificar dos capas, ¿sí? La intermedia y la longitudinal. La oblicua interna sí va a existir, pero se puede perder con la intermedia circular. ¿Dónde la podemos encontrar más? La oblicua interna a nivel de las curvaturas, la curvatura mayor y la curvatura menor del estómago. Aquí sí se logra apreciar esta capa oblicua interna, porque tiene que ser esta forma oblicua de adosar el estómago. Entonces solamente identifican la oblicua interna, la circular intermedia y finalmente la longitudinal externa, ¿va? O bien puede haber extensión de la longitudinal más hacia abajo. Y les recuerdo, es un tejido muscular liso con distinto tejido conjuntivo laxo, y entre cada una de las fibras encontramos el plexo de Auerbach, misma descripción del plexo de Meissner. Y ya, es lo que podemos identificar a nivel de la pared estomacal. ¿Cuánto? Sí. Mira, aquí sale mucho mejor la longitudinal. Les recuerdo, la oblicua la podemos encontrar más en las curvaturas mayores y menores, y se puede perder con la circular intermedia, que es esta de acá. La estructura muscular aquí, ya más hacia la periferia, encontramos la longitudinal externa, ¿sí? Correspondiente a la tercera capa del estómago. Todo tejido muscular liso. Y le digo, tejido conjuntivo laxo, podemos encontrar algunos vasos sanguíneos, y el plexo de Auerbach podemos encontrarla entre cada una de las capas, aquí inmiscuida, ¿sí? Aquí, ese es tejido nervioso, este de acá. Miren. El tejido nervioso no se puede hacer una tinción completa o lo mejor apreciable en hematoxilina y eosina, pero podemos hacer el intento de explicarlas, y eso no quiere decir que no haya, pero tiene que estar entre cada una de las capas, ¿sí? Bien, esto hablando de la muscular externa. Y ya finalmente encontramos que Serosa. una serosa gástrica. Aquí sí tiene sentido que sea una serosa, porque evidentemente el estómago no va a estar fijado en las paredes más adyacentes a la cavidad peritoneal, ¿sí? Así que vamos hasta el final. Vean, ¿ven la serosa? Está mucho más delgada, porque no tiene sentido que sea mucho más gruesa. El estómago tiene que expandirse para almacenar todo el puro alimenticio. La serosa es un tejido conjuntivo laxo, en el cual encontraremos un mesotelio. Ya lo indagamos anteriormente. El mesotelio es un epitelio plano simple. Hacemos el acercamiento. ¿Me avisan cuando se vea? Ahí se pasó. Un poquito menos. Ahí. Bien. Siguiendo la lógica, ese va a corresponder a la serosa. Y en la porción más externa, aquí no se logra enfocar correctamente, pero veremos epitelio plano simple, correspondiente a una serosa. Y la serosa en el estómago lo que le va a permitir es que no haya lesión por fricción con los órganos al lado, el vaso o distintas secciones del intestino. Bien, ¿alguna duda sobre estómago? Sí se ve complicado. Una vez pasando Son las epitelio. estructuras- Ahorita porque les di la explicación de cómo va la correlación de la histológica del estómago. Sin embargo, ¿qué se tiene que quedar? Las porciones o las capas del estómago, mucosa, submucosa, muscular externa y serosa gástrica en este punto, y definir sus características importantes. ¿Qué tipo de células tiene? ¿Qué tipo de tejido conjuntivo hay? ¿Cómo está dispuesta la muscular externa? Etcétera. Y ya si pueden mencionar la morfología, pues les puede dar más puntos en su examen de laminillas. Según yo, es similar como cuando me hicieron a mí, pero si ocupan ayuda para explicarles cómo es la dinámica del examen de laminillas, pues lo dicen. Va, entonces eso sería de estómago.